utilidades, que son los bienes propios, y de crédito público, que es deuda. Como podemos ver ahí, estos tres elementos importantes son la base para que el Estado tenga los financiamientos respectivos. Los recursos del Estado pues tienen su clasificación, empezando por su naturaleza. Eh, Como número uno, los recursos tributarios, que son aquellos ingresos obtenidos a través del poder ya sea impuestos, tasas, contribuciones especiales. Eh, Podríamos decir que a través de su poder coercitivo es que el Estado obliga a las personas a pagar estos, impone esos impuestos y obliga a su pago. Como número dos, los recursos patrimoniales o originarios, los cuales vienen de la explotación de bienes propios del Estado, ya sea empresas públicas, venta o alquiler de tierras y minería. Como número tres, los recursos de crédito público, que son los préstamos obtenidos interna o externamente. Y lo cual les puedo decir como experiencia propia que este medio es fundamental para el cumplimiento de las obligaciones del Estado, porque la obtención de recursos a través de la recaudación de impuestos y el otro tipo que hemos visto no es suficiente para cubrir las necesidades, las obligaciones del Estado. Siempre es necesario que Guatemala obtenga financiamiento externo a través de un préstamo, por ejemplo, para poder cumplir con sus obligaciones, porque solo sin ello el Estado gastaría más de lo que percibe. De igual manera tenemos los recursos monetarios, que son aquellos ingresos provenientes de la emisión de moneda. Continuando con la clasificación, tenemos por periodicidad, perdón, empezando con el número uno, que son los recursos ordinarios. Estos son ingresos que el Estado recibe de manera continua y regular. Por ejemplo, el impuesto sobre la renta, que es algo que se recibe de manera regular. Y luego tenemos los recursos extraordinarios, que son aquellos ingresos excepcionales que se perciben de forma ocasional. Por ejemplo, la venta de una empresa estatal o empréstitos. Que, por ejemplo, vemos aquí en las imágenes un ejemplo claro, muy claro de un ingreso, del ejemplo de ingreso extraordinario eh, que sucedió hace al menos 30 años, que fue la venta de Guatel, que era una empresa pública y que fue vendida en la administración de Arzú hace, como les mencioné, hace alrededor de 30 años. A través de esa venta, pues el Estado obtuvo pues, estos ingresos excepcionales que podemos ver ahí. Y como pueden ver, lo vendió en 4.550 millones de quetzales. Esa fue la cantidad ah, recibida por la empresa estatal. También Pero, tenemos, perdón, pero ahí yo sí quiero comentar algo. Tal vez hay muchos de los compañeros que están aquí que son muy jóvenes y no se recuerdan de la venta de Telgua, pero desde, cuando empezó la telefonía, yo me recuerdo que mis papás hicieron colas para poder obtener su número de teléfono y pagarlo. O sea, éramos propietarios del número de teléfono. Y cuando vendieron Guatel, nos expropiaron a todos sin tener ninguna retribución. Entonces, parte de esos 450 millones que se embolsaron y que saber quién se los embolsó, pues ahí se fue no solo el pago de la empresa española que compró la empresa, sino que el pago de todos los guatemaltecos que tenían sus líneas propias y privadas, ¿verdad? Porque luego después tuvimos que comprar otra vez, pero ya no en calidad de propietario, sino que solo pagado el servicio, que es lo que tiene ahora todas las empresas de telefonía, ¿no? excelente, lo sí, efectivamente, yo
Aquí yo también, mi papá me cuenta de que durante días iban a hacer cola de horas y horas para poder obtener una línea. eh, y pues eventualmente obtuvieron, creo, una cada uno. Sin embargo, en ese sentido sí, tal vez hay alguien que ha tenido otro ejemplo, pero le soy sincero, nosotros, bueno, mi papá todavía tiene la propiedad de esas líneas. Entonces, eh, y de hecho hay un documento ahí que lo demuestra. Y alguna vez supimos de que estaban haciendo una así sin informarle al cliente donde firmaba un documento donde le transfería la propiedad de la niña ahora que es claro, ¿verdad? Y que afortunadamente esta persona se dio cuenta y se negó, ¿verdad? Se negó, no, esta línea es mía, es mía. Y, por ejemplo, sí sé que algunas, por ejemplo, le digo en mi caso particular, le digo que mis papás todavía son propietarios de ambas líneas. Pero sí, efectivamente pasó, como usted dice, ¿verdad? O sea, ese dinero, o sea, al final, esa venta pues, hubo muchas cosas ahí, eh, oscuras, podríamos decir, ¿verdad? Definitivamente que sí. Al final, definitivamente que sí, el servicio eh, probablemente se amplió, ¿verdad? Y ahorita hay muchas opciones, eso sí, no lo podemos negar, pero sí hubo muchas cosas oscuras que pasaron ahí. Así que sí, y efectivamente hay muchos de los de aquí, los compañeros que probablemente están muy jóvenes y no habían nacido cuando todo eso pasó, pero sí es un caso muy, muy peculiar, ¿verdad, Ley? Efectivamente, sí. Eh, Gracias por su ejemplo y eh, tenemos, para continuando con la clase, tenemos aquí eh, otra clasificación eh, en la cual podemos ver por su fundamento jurídico. Como número uno son los recursos derivados, que son aquellos que el Estado obtiene de la economía de los particulares mediante su soberanía, que son, por ejemplo, los impuestos, o sea, mediante ese poder coercitivo que tiene. Y como número dos tenemos los originarios, que son aquellos que provienen de la gestión de su propio patrimonio. A diferencia del anterior, aquí no hay una coacción sobre el ciudadano. El Estado no ejerce su poder coercitivo, sino que son recursos que obtienen de la propia gestión de su patrimonio. Entonces, obviamente que para cumplir sus obligaciones, pues el Estado debe tener ingresos que luego debe eh, convertir en egresos que utiliza para el cumplimiento de las obligaciones. Vemos que ingresos se refiere a los recursos financieros, o sea, dinero, que recibe el sector público para financiar sus actividades, principalmente a través de impuestos, tasas y endeudamiento, que son las tres principales fuentes de financiamiento que vimos previamente. Por el otro lado, están los egresos, que son aquellos gastos o salidas de dinero destinados a pagar bienes, servicios, obras públicas, remuneraciones e intereses para el funcionamiento del Estado, ¿verdad? Entonces son estas dos clases. El fundamento legal de los ingresos e ingresos del Estado podemos encontrarlo eh, principalmente en la Constitución Política de la República de Guatemala, en el artículo 237, Presupuesto General de Ingresos y Egresos, el cual establece que el presupuesto debe equilibrar tanto los ingresos como los egresos. Eh, de igual manera, establece en el artículo 238 la Ley Orgánica del Presupuesto y a través de ahí obliga a la creación de una ley que regule la formulación, ejecución y liquidación del presupuesto, la deuda pública y el control de los gastos e ingresos. A pesar de que, bueno, la ley de la Constitución es del año 1985 y entró en vigencia en el año 1986, eh, la ley orgánica del presupuesto está vigente desde el año de 1997 a través del decreto 101-97.
y que ha sufrido algunas reformas, principalmente en el año 2013, pero esa es la ley vigente actualmente. También podemos encontrar en el artículo 241 la liquidación presupuestaria. Este artículo regula la rendición de cuentas y liquidación del presupuesto anual. Y el artículo 183, literal J. Este artículo pues establece las funciones del presidente y esta literal regula que es función del presidente someter anualmente el proyecto de presupuesto al Congreso eh, de la República. Y luego ya pues la Ley Orgánica de Presupuesto en su carácter de ley ordinaria regula en sus artículos 11 y 12 el contenido de los presupuestos de ingresos, que son fuentes de financiamiento, y egresos, que es en la estructura programática. También en el artículo 23, muy importante, establece la fecha límite, que es el 2 de septiembre, para la presentación del proyecto de presupuesto por parte del presidente al Congreso de la República. Es un artículo curioso porque es raro que las leyes contengan fechas específicas, pero en este caso sí es muy específico para regular esa fecha como límite. Otras normas que complementarias pueden ser, por ejemplo, la Ley de Contrataciones del Estado, el decreto 5792, el cual regula cómo se gastan los fondos públicos en compras y servicios. Y la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, el decreto 31/2002, eh, que regula la fiscalización de los ingresos y egresos del Estado. Así que normas muy importantes también que fundamentan el actuar en estos rubros. Y disculpe una pregunta, ¿todas esas leyes las ¿Sí? vamos a estudiar individualmente en algún curso tributario o algo así, no? Sí, deberían, sí, deberían estar incluidas. Edison, por ejemplo, no sé, no sé cómo está distribuido Supens, pero deberían estudiarlo para el derecho tributario, por ejemplo. El derecho tributario debería eh, ver derecho administrativo principalmente, derecho administrativo principalmente. Derecho administrativo. Ujú, sí, ahí principalmente, ya que este, eh, es parte de la administración, ¿verdad? Ese control de esa función de pesos y contrapesos, ¿verdad? Para regular las funciones del Estado en su totalidad. Pero sí deberían, sí, definitivamente creo que lo verían, Eric. En, en ese sentido, para el presupuesto del año actual, el ejercicio fiscal 2026, vemos que el presupuesto vigente es el decreto 36-2024 del Congreso de la República. Este pues establece un enfoque en inversión pública, seguridad y desarrollo social. Ah, el presupuesto total proyectado fue de 663.47 millardos, o sea, 163.000 millones de quetzales, y que tiene un énfasis en el fortalecimiento del Ministerio de Gobernación para el combate a las pandillas y programas sociales, y principalmente, por ejemplo, como con lo que pasó a inicio de año, ¿verdad? Vemos la problemática muy fuerte de esto y el presupuesto destina una buena parte para abordar esta situación. Eh, Como podrán ver aquí, pues eh, ven que el decreto eh, que, de- que está vigente ahorita para el presupuesto es el 36/2024. Entonces, probablemente se preguntarán por qué 2024. En caso no lo hayan, no han tenido la oportunidad de ver sobre el tema, esto se debe a que la Corte de Constitucionalidad emitió una suspensión provisional al proyecto de presupuesto del año anterior, por lo que según la misma ley orgánica del presupuesto debe regir el último decreto vigente, que es el 36/2024, el decreto 36/2024.
El año pasado este fue ampliado a través del decreto 1-2025 y a este año pues el Congreso aprobó el decreto 3-2026, eh, el cual contiene reformas al decreto 36-2024. Entonces, eso fue a principios de febrero, pues solamente para asegurar los recursos y obviamente que para ajustar a las necesidades de este ejercicio fiscal. Por esa razón de que ese es el presupuesto que tenemos vigente en este ejercicio fiscal. Y de igual En manera, relación al impuesto, cuando no se presentan eh, ¿cómo se llama? El compendio de presupuesto, cuando el Ministerio de Finanzas no, pues si digamos, en este caso el Ministerio de Finanzas no lo presentara a tiempo y sí, los plazos vencieran, se utiliza el presupuesto del año anterior aprobado, porque muchas veces también las discusiones se entrampan en los rubros que se le asignan a cada organismo de Estado o instituciones particulares. Y si no se llegan a los votos, como también es consenso político, ¿verdad? Si no se llegan a los votos, entonces queda el presupuesto aprobado en años anteriores. Yo recuerdo, bueno, exactamente. no recuerdo si en el proceso de Yamatei eh, ocurrió lo mismo en un año debido a la pandemia, ¿verdad? Y que no hubo discusión y no me recuerdo por qué otro motivo. Pero en este año, también por situaciones hay políticas que la CC, y porque como también agregan algunos rubros que son fuentes de corrupción y no sé qué otra cosa, pues eso argumenta creo que la CC para votarse el presupuesto y ya se queda el del año anterior. Pero en este Exacto. año, por ejemplo, hay varios efectos, o estaba leyendo, ¿verdad? Se dan varios efectos como negativos, porque el presupuesto para este año había crecido también un montón, pero se había contemplado lo de la creación de la cárcel de máxima seguridad, que solo ahí eran como 1.000 millones, creo yo, 1 millardo de quetzales. Entonces, quiera que no, también se perjudican la planificación que se realiza. Por supuesto que esto se lo realizan al final, ¿verdad? Porque también mucho de ese dinero se pierde en corrupción y en algunas otras situaciones. Más o menos eso es lo que he entendido del presupuesto, ¿verdad? Que cuando no se aprueba, todo sale a raíz de eso, que cuando no se aprueba, em, cobra vigencia el del año anterior. No sé hasta cuántos presupuestos puedan cobrarse vigencia, pero digamos, podemos estar en el 2030 y de repente funcionar con el presupuesto del 2021, no lo sé, ¿verdad? Yo recuerdo que, no me recuerdo en qué gobierno, si en el de Jimmy Morales o en el de Yamatei, quemaron el Congreso justamente por la aprobación de un presupuesto tan alto que dijeron en ese entonces, ¿verdad? Que en ese no se compara con el que tenemos actualmente, ¿verdad? Pero en ese entonces creo que se quemó el Congreso por un tema de situación presupuestaria del Estado también. Excelente, Edison. Sí, efectivamente, Edison. Así, cabal. Yo también recuerdo que durante la administración pasada hubo un año donde yo creo que ni siquiera se aprobó en el Congreso, porque también tienen una fecha para aprobarlo. Entonces, justamente como usted dice, cabal, pues rige el último presupuesto vigente, o sea, el del año. No, no tiene que ser el año anterior, ¿verdad? Porque, por ejemplo, este es del 2000, el decreto es de hace casi ya 2 años, ¿verdad? Y yo creo que sí, o sea, mientras no haya uno nuevo, supongamos que puede ser que este año tampoco y tampoco, ese es el que estaría vigente, ¿verdad? El problema es, como usted dice, porque realmente las necesidades del año 2020, bueno, 2025, porque era para 2025, no son las mismas de este año, ni serán las mismas del año entrante. Entonces, a pesar de que haya un decreto que aprobó reformas, pero no va a ser lo mismo como el nuevo presupuesto y, por ejemplo, se pierden oportunidades como algo tan necesario como la cárcel, ¿verdad? Que sinceramente creo que es muy necesaria una cárcel de ese tipo porque hay hacinamiento en las que hay y el descontrol que sabemos que existe en las cárceles del país, ¿verdad? Entonces, sí, efectivamente, Erickson sí que no, aportes así muy interesantes y sobre esa línea, sobre esa línea va. Y de hecho aquí podemos verlo como aún así, pues en relación al enfoque del gasto, pues eh, el 66% se destina al funcionamiento del Estado, ¿verdad? Es solo el 21% de la inversión y el 13% de la deuda pública. Y creo que en relación a la inversión debería ser mucho más. Creo que es donde vemos esas deficiencias que tenemos.
Yo no sé que, yo no sé si usted tiene algunos parámetros internacionales al respecto de ese enfoque del gasto, pero porque por ejemplo países a Costa Rica, no sé si a Costa Rica o a Chile, creo que le llaman la Suiza de América, no recuerdo qué país, Entonces, sería sería bueno como evaluar eh, cuánta cantidad de dinero se destina a funcionamiento, es decir, a funcionarios y empleados públicos. ujú, Sería bueno como determinar eso en estos países o inclusive en Europa, tomando algunos modelos y ver en Guatemala, porque imagínense el 66% se y haga de cuenta que en términos de población laboral, los que trabajan para el Estado serán un 30 o 40% a comparación del 60% del sector privado, o sea, sí, no se llega ni a la mitad, no se llega ni a 9 millones de personas contratadas por el Estado y se está sí, erogando quizá un 60-70% del, si lo tomamos en números brutos, dijera, un 65% de todos los que tributan, ¿verdad? Se va para pagar a un empleo que hay familias ni tienen ni van a ver en sus años de vida tener un empleo público, ¿verdad? Si nos vamos a ujú, las comunidades rurales, uno que es del interior, todos los que salen de ahí anhelan una plaza en el magisterio, claro, que trabajar, no, y la mente de las personas le importa donde me manden, ¿va? Yo quiero ser, la cosa es estar por el Estado, o sea, se sí, busca una plaza y entonces haciendo esa como correlación de gastos, un 66% se destina a funcionamiento y estamos, y de ese muy 66% alto. no se contratan por lo menos a 9, ese 66% debería de contratarse, unos 11 millones de personas trabajando para el Estado, pero no, de repente van a ser unas 100,000 nada más, ¿no? Efectivamente, Erickson, sí, creo que sería un ejercicio interesante hacer ese como comparativo, pero sí Fíjese que yo, sí, en algún curso que llevé, un docente hizo una gráfica de ujú, una circunferencia y dijo, y la partió, le hizo le hizo un pedacito, un tipo mapa, ¿verdad? Y encerró, hizo un círculo dentro de la circunferencia, hizo un círculo muy pequeñito y haciendo referencia a que dentro de ese círculo pequeñito se encontraba todas las personas que trabajaban para el Estado, todas las personas que tenían poder adquisitivo, todas las personas que movían y tenían lo suficiente para vivir. Y en todo el círculo, el resto del círculo, representaba pobreza, representaba necesidades, representaba múltiples desafíos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Yo creo que más o menos para ser ilustrativo esto, algo así creo que estamos viviendo, ¿no? definitivamente, Erickson, sí, desafortunadamente como vimos antes en esos desafíos que tiene el Estado, debido a la burocracia, a la corrupción, creo que es el peor mal que existe. No ha habido un desarrollo correcto del Estado el cumplimiento de sus obligaciones ha sido muy limitado y a veces hasta nulo, ¿no? En comunidades rurales. Y que creo que aquí, como podemos ver, sí que eh, ese 21% destinado a la inversión debería ser más, ¿verdad? Definitivamente creo que esos esfuerzos se deben enfocar a eso. Esperaría uno que cada administración lo tenga en mente, pero creo que es algo más complejo de cambiar, ¿verdad? Dice que efectivamente eh, que así es, Edson, sí, gracias por el aporte que ilustra mucho. De igual manera ahí, eh, pues siempre en la dinámica pues, del curso tenemos estos modos de agenciarse de fondos, ¿verdad? Como lo vimos previamente. Eh, los impuestos, uno de ellos es los impuestos y sin embargo previamente a eso abordaremos qué son los tributos. Podemos ver aquí en el artículo 9 del Código Tributario, decreto 691 del Congreso de la República, que los tributos son las prestaciones comúnmente en dinero que el Estado exige en ejercicio de su poder tributario con el objeto de obtener recursos para el cumplimiento de sus fines. En ese sentido, vemos que el artículo 10 regula eh, las clases de tributos que existen, entre los cuales están los impuestos,
¿verdad? Ahora podemos ya asegurarnos, estar seguros de que un impuesto es una clase de tributo, así como lo es un arbitrio, contribuciones especiales y contribuciones por mejoras, ¿verdad? Creo que en ese sentido la ley es muy específica en en nombrarlos con nombre, en nombrarlos uno por uno, ¿verdad? Y ser muy específica. Ya eh, el artículo 11 regula al impuesto e indica que es el tributo que tiene como hecho generador una actividad estatal general no relacionada concretamente con el contribuyente. Sí, Juan Carlos. Sí, licenciado, me causó una duda. Bueno, no duda, sino que ya ratitos que la traigo. Nunca he querido preguntarla por acá, por donde yo vivo. Sin Ah, embargo, sí, se presta en la clase. Entiendo hasta cierto punto cuando uno tiene que pagar el boleto de ornato y todo lo demás en la municipalidad. claro. Lo que yo no entiendo es de unos años, tal vez, la verdad desconozco cuánto tiempo que empezaron las municipalidades a cobrarle a los establecimientos, en mi caso, de acá del pueblo, que tienen Ajá, que pagar un derecho, el negocio, si usted pone un negocio en su casa, tiene que pagar un derecho en la municipalidad de dicho ajá, negocio. ajá, A raíz de qué o por qué motivo, me pregunto yo, y es la pregunta que le hago, ya que uno paga los impuestos ante la SAT, en claro. la inscripción del pequeño contribuyente. Y por otro lado, si la casa es mía, yo ya pagué por la casa, pagué por el terreno, yo pago mi luz, ¿por qué tengo que pagarle a la municipalidad? Exacto. No sé si usted está Y enterado de eso, pero le pregunto. claro, Juan Carlos, sabe que sí alguna vez he escuchado unas casos similares, pero la verdad que no, yo no encuentro algún fundamento, sé que no existe algún fundamento jurídico para tal acción. Lo que sí me he dado cuenta es que las municipalidades a veces emiten ciertas regulaciones que la verdad que son muy contrarias a la ley. Habría que, por ejemplo, indicar, por ejemplo, bajo qué fundamento están ustedes cobrándome ese derecho a mi negocio, porque si yo, como usted dice, ya tiene la patente de comercio, si está inscrito en donde debe pagar la SAT, pagar los impuestos ante la SAT, pues un impuesto o no sé ni cómo lo llamarán, tal vez lo llamarán arbitrio, no sé cómo lo llamarán ahí, por el uso por un local, la verdad que no, ahorita no encuentro algún fundamento que diga, bueno, es debido a esto, ¿verdad? Le puedo decir que, por ejemplo, aquí, pues donde yo vivo, no he escuchado algo similar. Entonces, en todo caso, habría que, por ejemplo, ah, ya si uno ya ve así una forma un poco más fuerte eso, como tomar una acción correspondiente, ¿verdad? Indicando, por qué está este cobro, el fundamento, y ya pues hacerlo de una forma más legal si se puede, ¿verdad, Juan Carlos? Pero y al final, no sé, por ejemplo, le llaman de alguna forma o han creado un reglamento, no sabe usted. Mire, solo para, para comentarle, dijera, eh, nosotros tenemos ya varios tiempos de estar acá. En algún momento vino una circular diciendo de que se debían 3, 4 años y hasta el sol de hoy no se ha pagado. Y en las mismas, por lo mismo que le digo, mucho antes de meterme a la carrera y ahora que estoy en la carrera creo que menos, no hay Sí, ningún lugar donde establezca que yo me veo obligado a pagar eso. Inclusive yo lo haría de otra forma si ocupara calle para poner el negocio, claro, ¿ya? El derecho de la calle. Pero de lo contrario, yo no le hallo ni pies ni manos, pero ellos sí estuvieron mandando unas notas por parte de la municipalidad de los negocios que tenían deuda por eso. claro, así, mira, así como me lo menciona, indica que es algo que, como se dice coloquialmente, sacaron de la nada, ¿verdad? No, como usted dice, por ejemplo, la Municipalidad de Guatemala aquí, por ejemplo, sí entiendo que cobra los espacios en ciertas calles, pero bueno, ahí todavía tal vez es un poquito más lógico, si pudiéramos llamarlo, pero ya teniendo uno su propio local o si no es propio alquilado, pero obviamente ya una propiedad no tiene sentido, ¿verdad? Claro, creo que en ese sentido
sí, al final sería como prudente que todas las personas que están así como que eh, ya cuestionaran esta situación, ¿verdad? Ante el ámbito correspondiente, o ante, ante las autoridades, ¿no? Para evaluar al final si qué pertinencia Licenciado, tiene, es legal o no es legal. Que yo creería que, como me lo dicen, no. ayudaba aquí una compañera, se llama derecho de puerta o arbitrio municipal, según me estaba escribiendo. Sí, pues lo dejaron como arbitrio. ¿Qué contempla el arbitrio municipal? Y dice, Cal, mire, acá ahorita vamos a para acá, mire, ahorita ya vimos que este es el impuesto, aquí sale arbitrio. Mire, arbitrio es el impuesto decretado por ley a favor de una o varias municipalidades, ¿verdad? Eh, y a esto no se refiere, por ejemplo, a una resolución del consejo, ¿verdad? Eso no, que ahí no aplica, ¿verdad? Entonces, la verdad que ahí es donde uno ya, entonces donde a ellos hay que cuestionar, bueno, ¿han seguido los procedimientos correctos para establecer el arbitrio? Sí o no, ¿verdad? Por ejemplo, les doy un caso, no sé si ha habido el caso del el cobro que se hacía en el puente, en el puerto de Iztapa, que para cruzar el canal de Chiquimulía, durante años se hizo durante años, yo creo que todos alguna vez fuimos por ahí y pagamos, pues hace no mucho ya la corte resolvió que eso es un cobro ilegal, que no corresponde, porque según entiendo, lo empezaron a, lo, no fue, no hay una ley que lo sustente jurídicamente, sino que por lo que vi en una resolución del Consejo que autorizaba el cobro, ¿verdad? Y justamente ahí, pues, caso perfecto, el cobro no fue decretado por ley, no es válido. Por ahí sería, ¿verdad, Juan Carlos? Gracias, licenciado. Va, Juan Carlos. Sí, así que es un caso muy importante. Al final, estos fundamentos, estos decretos, estos impuestos deben ser autorizados por quienes corresponde, ¿verdad? No puede ser algo arbitrario, digamos. Y cualquier cosa así es nulo, es susceptible de ser declarado nulo. Entonces aquí ya tenemos un ejemplo más o menos de, de esta situación. De igual manera, pues también tenemos los tributos, en relación a los tributos, la contribución especial y contribución por mejora, eh, y las cuales es el tributo que tiene como determinante del hecho generador beneficios directos para el contribuyente, a diferencia del impuesto, derivados de la realización de obras públicas o de servicios estatales, ¿verdad? Entonces, en este sentido, creo que están bien definidas los tributos y las clases de los mismos, siendo uno, tal vez el más importante, el impuesto, que como podemos ver aquí es un tipo de tributo establecido por ley y que se exige a manera obligatoria al contribuyente sin contraprestación, o sea, sin recibir ningún beneficio a cambio. En el caso de Guatemala, pues el pago de impuestos es una obligación legal que permite al Estado financiar servicios públicos como salud, educación, infraestructura. Las empresas también, sin importar su tamaño o sector, deben cumplir con las responsabilidades tributarias para operar legalmente, ¿verdad? Al final es responsabilidad de todos. Existen pues ciertas clases de impuestos, tipos de impuestos, como por ejemplo el impuesto al valor agregado, que está regulado en la ley del impuesto al valor agregado y contenido en el decreto número 27-92 del Congreso de la República. El impuesto sobre la renta, regulado en la ley del impuesto sobre la renta, contenido en el decreto 26-92 del Congreso. También el impuesto sobre circulación de vehículos, regulado en la ley del impuesto sobre circulación de vehículos terrestres, marítimos y aéreos, contenido en el decreto 70-94 del Congreso de la República. De igual manera, el impuesto único sobre inmuebles, que está regulado en la eh, sobre el impuesto único ley del impuesto único sobre inmuebles, contenida en el decreto 15-98 del Congreso, y el ahora derogado impuesto de herencia de legados y donaciones, que existió hasta el 6 de abril del presente año, ya que el Congreso de la República aprobó el decreto 6-2026, y que fue publicado el 2 de marzo de 2026, y deroga en su totalidad
totalidad, perdón, la ley del impuesto sobre herencia, legados y donaciones, el decreto 431 del Congreso de la República, que estaba vigente desde de los años de la Revolución de Octubre, aproximadamente en la administración de Juan José Arevalo Bermejo. Esta nueva normativa elimina el tributo del 1% al 25% que aplicaba a la transmisión gratuita de bienes desde 1947, facilitando el traspaso de patrimonio familiar sin carga fiscal, ¿verdad? O sea que ahora cuando haya un proceso sucesorio para la transferencia de los bienes por fallecimiento, ¿verdad? Pues ya no habrá la necesidad de pagar impuestos. El proceso, el proceso sucesorio sí continúa, pero ya no habrá que pagar impuestos. De igual manera, en ese sentido, igual hay una propuesta para la reforma a la ley del JUSI que cambiaría las tasas de 2, 6, 9 por unidad a una única tasa de 3 por unidad. Y hay otra propuesta, otra iniciativa para derogarla, aunque yo creo que eso es más difícil porque la las municipalidades obtienen mucho financiamiento, dependiendo del tamaño de cada una, ¿verdad? De, a través del JUSI. Pues, por ejemplo, eh, la municipalidad de Guatemala obtiene ha logrado tener alrededor de 2.000 millones de quetzales solo en UCI. Entonces, principalmente debido a la tasa alta y al desarrollo de, la, eh, de estas construcciones verticales, o sea, apartamentos, ¿verdad? Y la gran cantidad que hay, lo caro que son, obtienen mucho de UCI. Por lo que yo creo que sí sería muy difícil que la deroguen, pero al menos una reforma podría ser eh, más factible en todo caso. De igual manera, entre las funciones económicas del Estado, pues tenemos ahora el concepto de comercio internacional. Este se define como intercambio de bienes, servicios y capitales entre residentes de diferentes países, regulando el flujo de mercancías a través de fronteras aduaneras. Para ello, pues implica la especialización productiva para maximizar la eficiencia y satisfacer necesidades, abarcando no solo mercancías, sino también servicios y transferencias tecnológicas, ¿verdad? Para cumplir ese objetivo. Su importancia radica en, por ejemplo, en el crecimiento económico, porque fomenta la economía de los países al abrir mercados más amplios y diversos, permitiendo la venta de excedentes de producción, ¿verdad? De igual manera, acceso a productos porque permite la disponibilidad de bienes y servicios que de otra manera serían difíciles de adquirir localmente. Por ejemplo, para nosotros, aquí no se producen, por ejemplo, aparatos tecnológicos, televisiones, celulares, ¿no? Sino que los tenemos que obtener a través de este cambio comercial. Y por otro lado, pues nosotros producimos muchas frutas, verduras, que no sucede en otros países y que ellos obtienen por medio de nosotros para satisfacer esas necesidades. También radica en la importancia en la competitividad e innovación, eh, porque motiva a las empresas a mejorar sus estándares de calidad y a innovar. Por ejemplo, está muy relacionado a la característica, recordarán, del sistema capitalista, el sistema económico capitalista que fomenta la competitividad, puesto que puede haber varios productos de la misma naturaleza y pues la empresa buscará obviamente mejorarlo para llamar la atención del cliente y vender más y obtener mejores rendimientos. También es una fuente generadora de empleo, porque obviamente en la mayor actividad comercial impulsa la creación de puestos de trabajo. También la especialización y eficiencia, puesto que los países se especializan en lo que producen de manera más eficiente, ¿no? Y, pues, aumentando la productividad general. Por ejemplo, China se ha dado cuenta de ese nivel de desarrollo tecnológico que ha alcanzado y está esforzándose en todo lo que puede para mejorar eh, su eficiencia en eso y ser el líder en el mundo para cuestiones como carros eh, eléctricos y esas cuestiones. También permite mejorar las relaciones internacionales porque ayuda a fortalecer los vínculos diplomáticos entre naciones, eh, ya que para implementar estos acuerdos que puedan generarse en
relación de comercio internacional, pues hay que generar instrumentos, por ejemplo, como un convenio, ¿verdad? Y eso posibilita ah, el fortalecimiento de esos vínculos. De igual manera, pues hay ciertas características, como por ejemplo la interdependencia económica. Pues esto que los países no producen todo lo que necesitan, eh, sino que, y eso genera una dependencia mutua para adquirir bienes y servicios, ¿verdad? Como nosotros necesitamos productos tecnológicos y otros países necesitan eh, nuestros productos agropecuarios, ¿verdad? El intercambio de divisas también, puesto que las transacciones se realizan en monedas extranjeras, como el dólar, el euro, que son las otras, según la ley de divisas aquí en Guatemala, son las otras donde se pueden utilizar y están sujetas a fluctuaciones del tipo de cambio. Eso sí es inevitable. Ah, también pues hay un marco legal y regulatorio complejo. Eh, el comercio internacional funciona bajo normas internacionales, acuerdos comerciales, barreras arancelarias y restricciones técnicas o aduaneras, ¿verdad? Que sí es muy real, como por ejemplo las decisiones del presidente estadounidense en imponer aranceles a cualquiera que no esté de acuerdo con sus políticas, ¿no? Pero genera un retroceso en el comercio internacional definitivamente. También la logística especializada, puesto que requiere cadenas de suministro complejas, un transporte internacional y agentes de aduanas para la distribución física de mercancías, y que es fundamental porque, como recordarán, en la pandemia las cadenas de suministro se rompieron y hubo desabastecimiento de muchos productos en muchas áreas, ¿verdad? Incluso yo recuerdo aquí en Guatemala algo, eh, si tuvieron la oportunidad de saber, los productos Diana dejaron de venir durante varios meses porque esas marcas de El Salvador y ellos dejaron de trabajar. eh, y obviamente el transporte también era no posible, total que eh, hubo desabastecimiento de ciertos productos. De igual manera, la especialización y ventaja competitiva, puesto que estos países se especializan en la producción de bienes donde tienen mayor eficiencia, recursos y tecnologías para exportar, como lo hace China, Japón y Corea, ¿verdad? Fuerte tecnología, como casi nadie más lo hace y ahí es donde están todos sus esfuerzos. También está la balanza de pagos, que nos indica que todos los intercambios se registran en la balanza comercial de cada país, exportaciones e importaciones, por ejemplo, y eh, y el impacto de la globalización, eh, la cual ha sido impulsada por los tratados de libre comercio, avances tecnológicos y la búsqueda de nuevos mercados, ¿verdad? Que la globalización ha ayudado a fomentar enormemente el comercio internacional. Ya hemos estado más conectados definitivamente. En un contexto de Guatemala, vemos que dentro del comercio internacional, obviamente, eh, en las exportaciones somos fuertes en manufacturas, incluyendo vestuario y textiles, ¿no? Sabemos la gran cantidad de maquilas que existen en el país, siendo este sector más fuerte, incluso que ven que incluso tiene un salario mínimo diferenciado. Luego tenemos el sector agropecuario, entre los cuales está el café, banano, azúcar y cardamomo, los cuales son pilares definitivamente. Y el aceite de palma, que en este caso Guatemala es el tercer mayor exportador mundial. Y recuerdan que, como les mencioné, el cardamomo, somos el primer exportador eh, mundial de este producto. Por el contrario, en relación a las importaciones, generalmente importamos combustible, maquinarias, materiales de construcción y fertilizantes. Para lograr estas interacciones es necesario tener acuerdos comerciales. En ese sentido, Guatemala tiene hasta el momento 14 acuerdos vigentes que facilitan el acceso a los mercados internacionales, como incluyendo, por ejemplo, el de RECAFTA. Siempre relacionado al tema, vemos ahora la balanza de pagos. eh, y se puede definir como un registro contable sistemático de todas las transacciones económicas, ya sea bienes, servicios, capitales, entre los residentes de un país y el resto del mundo durante un periodo. Docu- de igual manera, es un documento que resume las transacciones de bienes, servicios, rentas, transferencias y movimientos financieros, permitiendo conocer el superávit o déficit del sector.
exterior. Su importancia radica en que es un indicador de la salud económica, puesto que muestra si una nación genera suficientes ingresos externos o si depende excesivamente de la deuda externa, y lo cual permite identificar vulnerabilidades como déficits estructurales. También permite la formulación de políticas, porque los gobiernos utilizan estos datos para ajustar políticas fiscales, monetarias y comerciales, mejorando la competitividad. Asimismo, pues es importante para la gestión de reservas, porque ayuda a monitorear la capacidad de un país para cubrir sus importaciones y cumplir con sus compromisos financieros internacionales. También es una señal, ah, para los inversionistas, pues porque un resultado positivo, o sea, un superávit indica confianza y estabilidad, mientras que un déficit persistente puede indicar riesgo país, que es un indicador macroeconómico muy importante. También la transparencia de transacciones registra minuciosamente la entrada y salida de divisas por importaciones, exportaciones, turismo y otras inversiones. Dentro de los componentes principales de la balanza de pago está, por ejemplo, la cuenta corriente. Esta incluye el comercio de bienes, o sea, la balanza comercial, servicios, rentas y transferencias. Cuenta de capital registra transferencias de capital y activos no financieros. Ah, la cuenta financiera muestra las inversiones, préstamos y movimientos de divisas. De igual manera, pues tiene ciertas características, como por ejemplo registro contable y sistemático. Funciona como un libro de cuentas que sigue principios contables estrictos. De igual manera, el principio de partida doble. Cada transacción internacional se registra dos veces. Por ejemplo, una como crédito, o sea, un ingreso, y otra como débito, o sea, un pago. Lo que significa que teóricamente la balanza de pagos debe siempre estar equilibrada, o sea, debe sumar cero. También está el periodo determinado. Aquí pues se registran los flujos durante un tiempo específico, usualmente un año o un trimestre. Y aquí también pues es un indicador de salud económica, ya que permite evaluar si un país tiene superávit o déficit en sus relaciones internacionales comerciales. También vemos la moneda de registro, porque generalmente se valora en una moneda extranjera comúnmente aceptada, dólares o euros, o incluso puede ser en moneda nacional. Y pues tiene una influencia en políticas porque es fundamental para formular políticas económicas, fiscales, monetarias y comerciales, ¿no? Dentro del contexto guatemalteco, lamentablemente, pues en relación a la cuenta corriente, pues suele ser deficitaria, perdón, por el alto volumen de importaciones de bienes y servicios frente a nuestras exportaciones. Eh, y para ello es por lo que nos indica que lo fundamental e importante que son las remesas familiares. Estas son el pilar fundamental que equilibra esta balanza, permitiendo un manejo sostenible del déficit estructural y fomentando el consumo interno. Y es tan importante que, como lo recordarán que lo vimos previamente en la clase anterior, que el dinero que envían los ciudadanos guatemaltecos en el extranjero o sus familias acá, en concepto de remesas, a, equivalen casi al 20% del Producto Interno Bruto. Así importante es ese dinero que viene a nuestro país. Y igual dentro del contexto nacional, pues
la cuenta financiera y de capital registra la inversión extranjera directa y préstamos internacionales que buscan financiar el desarrollo, aunque hay retos en la diversificación. Y en relación a las reservas monetarias internacionales, el Banco interviene para acumular reservas y mantener la estabilidad cambiaria, ¿verdad? Entre otras funciones que, como vimos en la clase anterior, pues tiene el Banco en sus funciones y que es fundamental para pues, para el equilibrio de la economía eh, eh, y que permite un crecimiento exponencial de la misma y evitando así riesgos, permitiendo tener una economía estable a niveles macroeconómicos, ¿verdad? Entonces, pues con eso estaríamos terminando la clase del día, clase del día de hoy. No sé si tienen alguna duda, pregunta o sugerencia. Creo que sí fue un poquito larga por el contenido, pero creo que muy interesante el tema del día de hoy. O, o está todo claro. Por mí todo bien. Sí, listo. Muchas gracias, muy amable. Está bien, entonces, si gustan, pues en 2 semanas tendremos el examen parcial y eh, como les mencionaba, sería sería desde el tema del capital hasta la clase del día de hoy. ¿Verdad? Antes del primer examen parcial, no, sería lo que hemos visto después. De igual manera, ahí la otra clase vamos a verlo de manera más detallada. Y yo ahorita les voy a enviar perdón, la presentación, perdón, no me había dado cuenta que había enviado 2 veces la presentación número de la clase 7. Lo voy a enviar de la 8, la 9 y la 10. Y pues durante la mañana envío la de hoy para que así tengan el material para estudiar. Igual recuerden complementarlo con la em, con el contenido educativo de la plataforma. Eh, También no olviden registrar su asistencia. Y pues y cualquier duda, igual yo esta semana calificaré su trabajo de investigación que, bueno, mil disculpas que no había tenido tiempo, pero esta semana lo hago y pues cualquier duda, cualquier cuestión, pues no duden en comentar. Entonces, eso sería todo y pues ha sido gusto verlos y espero que tengan éxito sus exámenes de la otra semana. Muchísimas gracias, Lick, por Gracias, todo. Lick. Gracias, Liz. Adiós. Gracias, igualmente gusto verlos. Feliz tarde. Gracias, licenciado. Feliz tarde. Cuídese. Gracias, Gracias, Lick. Lick. Buen fin de Gracias, semana. licenciado. Nos Buenas vemos. tardes. Gracias, igualmente. Gracias. Gracias, Lick. Feliz tarde. Gracias, adiós a todos. Muchas gracias, Liz. Feliz tarde. Gracias, Sergio. Feliz tarde. Buenas tardes. Descanse, mi perrita. Adiós, feliz tarde, novia.
Bueno, muy buena tarde a todos. Vamos a dar inicio a la sesión programada para este sábado 18 de abril